Hay ideas políticas que suenan grandiosas durante 5 minutos y después se desinflan al primer contacto con la realidad. La llamada unidad hispana suele aparecer en dos versiones igualmente poco útiles. La primera es una nostalgia imperial llena de banderas antiguas. La segunda es una utopía sentimental, en la que todos los países hispanohablantes se abrazan, firman un documento y, milagrosamente, dejan de tener intereses nacionales. Ninguna de esas dos versiones es seria, pero existe una tercera posibilidad: crear una mancomunidad de naciones hispanas, inspirada en el modelo de la Commonwealth británica. No sería un imperio restaurado. Tampoco sería una federación. No tendría un presidente con poderes sobre 20 gobiernos ni una moneda común llamada, probablemente, el hispano. Porque incluso antes de aprobar los billetes ya existirían 3 discusiones sobre el diseño y 4 sobre quién aparece en ellos. Sería una asociación voluntaria de estados soberanos. Estaría organizada alrededor de una lengua internacional, vínculos históricos, cooperación cultural, movilidad educativa, comercio, tecnología, respuesta ante crisis y defensa común de ciertos principios jurídicos. La pregunta no es si los países hispanos son idénticos. Evidentemente, no lo son. La pregunta correcta es mucho más modesta y, precisamente por eso, mucho más poderosa: ¿pueden obtener beneficios concretos haciendo juntos algunas cosas que hoy hacen separados? La respuesta, si la institución se diseña correctamente, es sí. Una mancomunidad de naciones hispanas tendría que basarse en 5 principios fundamentales. Primero, igualdad soberana. España no sería la propietaria de la organización. México no sería su sucursal americana, y ningún país tendría derecho a comportarse como el hermano mayor de los demás. Segundo, voluntariedad. Ningún estado estaría obligado a participar en todos los programas. Un país podría entrar en los acuerdos educativos, pero no en los comerciales. Podría participar en la cooperación sanitaria, pero no en una declaración diplomática. Tercero, funcionalidad. La organización tendría que resolver problemas verificables, títulos que no se reconocen, trámites que se duplican, investigadores que no pueden moverse, empresas que enfrentan barreras innecesarias y países que responden solos ante catástrofes regionales. Cuarto, pluralismo cultural. El español sería una lengua de comunicación común, no una herramienta para borrar las lenguas indígenas, africanas, criollas o regionales. Y quinto, mínimos democráticos. La cooperación no puede ser una excusa para ignorar la dignidad humana, la legalidad constitucional, los derechos fundamentales o la celebración de elecciones auténticas. La respuesta no es fingir que esas diferencias no existen. La respuesta es establecer un mínimo normativo. Los países que violen gravemente la Carta podrían perder temporalmente sus derechos políticos dentro de la organización o quedar excluidos de determinados fondos. Pero la sanción tendría que ser automática, transparente y basada en criterios públicos. No debería utilizarse como arma selectiva contra los adversarios políticos del día. La mancomunidad no tendría que gobernar los países. Tendría que crear incentivos para que los gobiernos respeten ciertos estándares. No hace falta que todos piensen igual. Hace falta que todos sepan cuáles son las reglas de la casa. El tercer desafío es la enorme diferencia de riqueza entre los países. Una organización dominada por un país rico que financia a los demás generaría dependencia. Una organización en la que nadie aporta recursos terminaría siendo decorativa. La solución sería una financiación proporcional, transparente y orientada a proyectos. Los programas se aprobarían por su impacto. Por ejemplo, por el número de estudiantes beneficiados, títulos reconocidos, empresas conectadas, emergencias atendidas o tecnologías transferidas. La cooperación debe producir capacidades, no solamente fotografías de cooperación. El español no puede construir carreteras, puertos ni ferrocarriles por arte de gramática. La distancia entre España, México, el Cono Sur, el Caribe y Guinea Ecuatorial es real. Además, la conectividad regional latinoamericana sigue siendo insuficiente y los costes logísticos dificultan el comercio. Por eso, la primera fase no debería prometer una unión aduanera inmediata. Debería concentrarse en ámbitos donde la distancia pesa menos.
servicios digitales, educación, investigación, cultura, interoperabilidad administrativa, comercio electrónico, reconocimiento de documentos y cooperación regulatoria. La integración física vendría después, mediante proyectos concretos y financiación conjunta. Este es quizá el desafío más práctico. Ya existen la Secretaría General Iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Comisión Económica para América Latina, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Comunidad Andina, el Mercosur y el Sistema de Integración Centroamericana. Crear otra sigla no equivale a crear una solución. Por eso la Mancomunidad Hispana debería aprovechar las estructuras existentes. En lugar de duplicar instituciones, podría convertirlas en la base administrativa de una cooperación hispanohablante reforzada con programas específicos y objetivos medibles. Una lengua común no debe confundirse con una lengua única. En Bolivia, Paraguay, Guatemala, México, Perú, Ecuador y otros países, existen lenguas indígenas con enorme importancia histórica y social. Una mancomunidad verdaderamente moderna tendría al español como lengua de conexión internacional, pero protegería la diversidad lingüística mediante traducción, educación bilingüe y reconocimiento cultural. La hispanidad del siglo XXI no puede ser racial, imperial ni uniformadora. Tiene que ser cívica, lingüística y plural. Ninguna organización sobrevivirá si sus beneficios solo los perciben los ministros durante la cumbre anual. La ciudadanía tendría que notar resultados concretos, un título reconocido con mayor rapidez, una beca para estudiar en otro país, una empresa pequeña capaz de exportar servicios, una respuesta médica coordinada después de un desastre, una producción cultural que encuentre público al otro lado del océano, o un trámite digital que ya no exija enviar el mismo documento a 5 ministerios distintos. La legitimidad no se fabrica con discursos. Se fabrica cuando el ciudadano comprueba que la institución le ahorra tiempo, dinero o incertidumbre. La iniciativa podría desarrollarse en 3 fases. Durante los primeros 2 años se aprobaría la carta, se reforzaría la secretaría, se crearía un portal único de movilidad y se iniciarían programas piloto de becas, reconocimiento académico y respuesta ante emergencias. Entre el tercer y el quinto año, se ampliarían los acuerdos de movilidad, la cooperación digital, las coproducciones culturales y la coordinación diplomática en asuntos específicos. Entre el sexto y el 10º año, se evaluarían acuerdos más ambiciosos de comercio digital, reconocimiento profesional, compras conjuntas e infraestructura. Cada fase tendría indicadores públicos. Si un programa no produce resultados, se reforma o se elimina. Una organización seria debe poder fracasar en un proyecto sin fracasar como institución. La prueba de éxito no sería tener una bandera espectacular, un himno solemne o una sede con columnas. Sería que un estudiante dominicano pueda moverse con mayor facilidad por las universidades hispanas, que un investigador colombiano encuentre financiación en España o Chile, que una empresa paraguaya pueda vender servicios digitales en México. Esto ofrece una ventaja estratégica en un mundo en el que el contenido cultural se ha convertido también en un activo económico y geopolítico. Una mancomunidad podría crear fondos de coproducción audiovisual, circuitos de distribución editorial, premios y becas culturales, plataformas de contenidos y estándares comunes para los derechos digitales. También podría promover la cooperación en inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje y la digitalización de archivos históricos. La idea no sería producir una cultura uniforme, sería crear un mercado suficientemente amplio para que las culturas nacionales no dependieran exclusivamente de plataformas extranjeras. La diversidad, bien administrada, no es un obstáculo, es una ventaja competitiva. El acento argentino, la música caribeña, la literatura mexicana, la animación española, el cine colombiano y la producción ecuatoguineana no tienen que convertirse en la misma cosa. Tienen que poder encontrarse en el mismo espacio. El cuarto argumento es diplomático. La mayoría de los países hispanos, actuando por separado, tiene una capacidad limitada para influir en la agenda internacional.
Pero una coordinación temática podría aumentar su peso. Eso no significa imponer una política exterior única. Los estados podrían coordinarse en asuntos concretos: cambio climático, deuda y financiación del desarrollo, seguridad alimentaria, regulación digital, migración, protección de los océanos, crimen transnacional, inteligencia artificial y reforma de las instituciones multilaterales. No todos tendrían que votar siempre igual. La regla sería construir coaliciones cuando existiera un interés común. Una voz conjunta no es necesariamente una voz uniforme, es una voz mejor organizada. La mancomunidad no tendría que hablar en nombre de todos sobre todos los asuntos. Bastaría con que permitiera que varios países defendieran juntos aquello que, por separado, difícilmente podrían colocar en la agenda internacional. El quinto argumento es humanitario. Los países hispanos enfrentan terremotos, huracanes, inundaciones, incendios, sequías, crisis sanitarias y desplazamientos humanos. Una mancomunidad podría establecer un mecanismo permanente de cooperación ante desastres. Podría incluir equipos médicos interoperables, protocolos comunes, reservas compartidas de medicamentos, compras conjuntas, coordinación logística, formación especializada y sistemas de alerta temprana. No se trataría de crear un ejército supranacional. Se trataría de evitar que cada país tenga que improvisar desde cero cuando ocurre una emergencia. En una catástrofe, la soberanía no desaparece, pero la soledad administrativa se vuelve bastante menos defendible. Para funcionar, la mancomunidad necesitaría una estructura pequeña, profesional y evaluable. Un tratado fundacional establecería una carta de principios con 4 compromisos mínimos: soberanía, derechos humanos, legalidad constitucional y cooperación pacífica. Habría una cumbre de jefes de Estado cada 2 años, siguiendo el modelo de la Commonwealth, pero el trabajo real tendría lugar en consejos ministeriales, universidades, empresas, municipios y organizaciones civiles. La Secretaría General tendría que ser técnica y limitada. No debería convertirse en una administración gigantesca, cuyo principal logro consistiera en contratar más administradores. La financiación tendría que combinar contribuciones proporcionales a la capacidad económica, fondos concursables, participación del sector privado, cooperación internacional y financiación de bancos regionales y multilaterales. Todo el presupuesto tendría que ser público y auditado. En las decisiones políticas regiría la igualdad soberana. Un país, una voz. En los programas técnicos podría utilizarse una participación flexible. Solo votarían los países que formen parte de ese programa y se beneficien de él. Esta fórmula permitiría evitar 2 problemas opuestos: que los países grandes dominen todo, o que un solo país pueda bloquear cualquier iniciativa. El primer desafío es histórico y moral. Una organización hispana no puede construirse negando la violencia, la explotación, las jerarquías coloniales, ni la destrucción de instituciones indígenas. Pero tampoco puede asumir que toda cooperación contemporánea constituye automáticamente una restauración del imperio. La solución es una memoria histórica adulta. La mancomunidad tendría que reconocer el pasado, incluir las perspectivas indígenas y afrodescendientes, promover investigación histórica plural y rechazar cualquier jerarquía entre países. España podría aportar recursos, instituciones y experiencia, pero no tendría derecho a presentarse como propietaria de la comunidad. La primera regla tendría que ser muy clara. España puede ser un miembro importante, pero nunca el dueño de la lengua ni el director permanente de la organización. El segundo desafío es que los países hispanos tienen sistemas políticos muy distintos. Un metaanálisis de estudios económicos sobre comercio internacional estimó que compartir una lengua puede asociarse, en promedio, con un aumento significativo de los flujos comerciales. La cifra concreta depende de los datos y de los controles estadísticos. Por eso no debe presentarse como una ley física. La conclusión sólida es otra. La lengua común no sustituye a las buenas instituciones, pero hace más barato construirlas y utilizarlas. Una empresa española que quiera vender en Colombia, una editorial mexicana que quiera distribuir en Argentina o una productora dominicana que quiera coproducir con Chile no empieza desde cero lingüístico.
Eso no elimina las aduanas, la mala infraestructura ni las diferencias regulatorias. Pero elimina una barrera importante. La lengua es, en este sentido, una forma de infraestructura invisible. El segundo argumento es educativo. Una mancomunidad hispana podría crear un sistema gradual de reconocimiento de títulos, becas, movilidad universitaria y cooperación científica. No tendría que comenzar prometiendo que cualquier diploma sería automáticamente válido en cualquier país. Eso sería irresponsable, especialmente en profesiones reguladas como medicina, derecho o ingeniería. Podría empezar por algo más realista. Reconocimiento automático de créditos universitarios. Procedimientos comunes de homologación. Becas multilaterales. Estancias de investigación. Programas conjuntos de posgrado. Intercambio de profesores. Y reconocimiento rápido de determinadas certificaciones profesionales. El objetivo sería que un estudiante no necesitara demostrar, durante meses, que una licenciatura legítima no es una pieza de literatura fantástica. La inversión en movilidad no sería caridad. Sería política de capital humano. Un estudiante que estudia en otro país adquiere conocimientos, contactos y experiencia intercultural. Una universidad que recibe investigadores amplía sus capacidades. Y una empresa que contrata talento extranjero obtiene acceso a nuevas redes. La mancomunidad convertiría esa movilidad espontánea en una política organizada. El tercer argumento se encuentra en las industrias culturales y creativas. El mercado hispanohablante no es homogéneo, pero sí posee una extraordinaria capacidad de interconexión. La música, el cine, las series, los videojuegos, la literatura, la publicidad, los medios digitales y la educación en línea pueden circular entre países sin necesitar traducción completa.